tal? Buenas noches. Estamos en su programa de Voz de Tierra Firme, esta vez con el diputado Carlos Hernández Mirón de la delegación Tlalpan, diputado local del Distrito 40, de la zona de los pueblos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias por compartir este momento con un servidor y sobre todo felicitar a Tierra Firme, que es un espacio de la delegación Tlalpan, sin duda. Exactamente, independiente, por supuesto. Independiente, Sí, claro que sí, hay que hacer el énfasis. Exactamente. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Carlos Hernández Mirón? Pero desde el punto de vista más humano, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones, tus vicios? ¿Qué es lo que eres como persona? ¿Qué es lo que adoro? Te quiero comentar principalmente que adoro obviamente a mi familia, adoro estar con mi familia, adoro jugar con mis hijas, que me acompañe mi esposa, platicar con ellas. Fíjate que algo que hemos descubierto de manera conjunta ha sido cómo los niños desde pequeños comienzan a tomarle amor a un aspecto fundamental de la vida, que es la lectura. Eso lo hemos descubierto en estos últimos meses, donde mis hijas comienzan ya a leer, y te quiero decir que se ha vuelto una pasión la lectura directamente para toda la familia. ¿Qué otras cosas me gustan? Obviamente me gusta mucho el ejercicio. Te quiero comentar, soy una persona que hace ejercicio, una persona que me gusta tener amigos, que me gusta platicar. Me encantan esas charlas que llegan hasta la noche y que obviamente son de distintos temas. Amo mi delegación, me encanta recorrer mi delegación. Te puedo decir que he subido en muchas ocasiones a la zona de los pueblos, a la Cusco Medio, pero algo que me gustaría destacar en eso que dices desde la parte humana es recorrer nuevamente con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos. Lo he hecho, una zona muy bonita, maravillosa, que es de las más preferidas de un servidor, que es la zona de la Cañada en Magdalena Petlacal, porque hay muchos tlalpenses que no saben que hay cascadas en la delegación Tlalpan, que hay ríos en la delegación Tlalpan, que hay una zona verde maravillosa, que en época de lluvias obviamente tenemos estas cascadas y estos ríos de los que menciono, pero en época de invierno tenemos ahí una zona que se pinta de blanco cuando cae nieve. Entonces es una zona maravillosa que yo invito obviamente a todos los internautas que te siguen, que sabemos que es una población vasta, que puedan darse una vuelta a la Cañada en el pueblo de Magdalena Petlacal. Excelente, entonces es tu lugar favorito, ¿no? Es el lugar favorito de un servidor en la delegación Tlalpan. Tú eres de Tlalpan. Claro. Naciste en Tlalpan. Perfecto, entonces conoces la problemática y has evolucionado obviamente con nuestra delegación, ¿no? Y fíjate que también hemos acompañado desde joven los movimientos en Tlalpan. Hace poco, te comento, Alejandro, me preguntaron en una asamblea ciudadana, en un recorrido que hice, me preguntaron en Bosques del Pedregal, en la zona alta de la delegación Tlalpan, cómo veíamos el problema del transporte público. Y recordaba mucho que en 1995 nos movilizamos hacia el gobierno de la ciudad, en aquel entonces la regencia del Distrito Federal, y tomamos la regencia porque la falta de transporte público era una gran necesidad. Entonces se movilizaron mujeres, niños, pobladores de todo Tlalpan, obviamente solicitando un servicio que es fundamental para la delegación, que tiene que ver con el transporte público. Y me acuerdo desde el 95 que hicimos esas movilizaciones de cerrar el centro de la ciudad, movilizaciones donde se tomaron vehículos, obviamente porque no había otra forma de cómo poder resolver esta problemática, y sumamos los esfuerzos de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas, y tuvimos obviamente la restitución del transporte público, principalmente en la zona de la Cusco Medio. Perfecto. De hecho, ahorita me gustaría tocar un tema que es muy importante, que es la ciudad de la salud, que a toda la gente de Torillo Guerra, sección 16, cantera Puente de Piedra, nos preocupa, ¿no? Porque yo también soy parte de esa zona. Yo también, fíjate. Sí, fíjate, ¿en serio? Huipulco, somos vecinos. porque Huipulco también sería impactado por la ciudad de la salud. Exactamente. Obviamente se denomina ZODE, Zona de Desarrollo Económico y Social, Ciudad de la Salud.
Entonces, sí quisiéramos, hay muchas versiones, muchas posiciones al respecto, ¿no? Algo que nos preocupa creo que a todos es el suministro de agua, claro. El área de estacionamientos, los parquímetros, eso impactaría tremendamente, ¿no? Obviamente el tránsito vehicular. Entonces, ¿tú qué puedes decir? ¿Cuál es tu posición y por qué? ¿No? Los motivos sobre todo, ¿no? Me parece que es un tema, Alejandro, que hay que tratar con mucha responsabilidad, con mucha probidad, porque, como bien comentas, es un polígono amplio, donde está obviamente las 5 colonias, que de llevarse a cabo el proyecto Ciudad de la Salud serían impactadas. Es de nuestro interés, obviamente, estar del lado de la gente, y lo hemos hecho porque recorrí las 5 colonias y de manera conjunta coincidimos con comités ciudadanos, con asociaciones civiles, con ciudadanos que los encontramos recorriendo las calles, pie tierra, en algunos cuestionamientos que me parece fundamental resaltar en esta pregunta que tú me haces. Primero, que existieran módulos informativos de manera permanente en las 5 colonias por parte de Calidad de Vida, que es una empresa paraestatal del gobierno de la ciudad. Eso nos pidieron los vecinos. No conocemos el proyecto Ciudad de la Salud, queremos conocerlo. Otra de las solicitudes que se han hecho los vecinos era: necesitamos que el suministro de agua no se acabe, que obviamente esto no vaya a particulares, a grandes consorcios que se están hablando, que se están escuchando. Necesitamos que se mantenga el suministro del recurso hídrico, principalmente en todo este polígono, que son 4 hectáreas. Otro de los temas que también nos referían de manera reiterada es: no queremos por ningún motivo que el predio, el costo predial, suba, aumente. Porque si van a desarrollar algo aquí, que no suba, que no aumente de precio, que no aumente el precio del predial, ¿no? Obviamente que no se modifique el valor catastral que se tiene actualmente en este polígono de 4 hectáreas. Obviamente que los servicios se sigan manteniendo, que no vayamos a tener un Polanco en Tlalpan, en donde obviamente llegue mucha inversión y que obviamente esto expulse a la gente. Te digo que tenemos que ser muy responsables, porque cuando lo platicamos con los vecinos y con Calidad de Vida, subí un punto de acuerdo hace algunos meses en donde marcábamos estas necesidades imperiosas de las y de los vecinos. Se lo dirigimos a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, obviamente a Calidad de Vida, con estos puntos. Le exhortó el Poder Legislativo de la ciudad a estas representaciones del gobierno de la ciudad, que no se modificara la situación de vida de la gente. Sí va a haber modificaciones que fueran en beneficio. ¿Qué contestaron? ¿Qué se explicó en estos módulos que se instalaron? Se explicó que podía haber modificación al uso de suelo en términos de densificar la zona. Por un lado, quiero ser muy clarito, densificar es darle más niveles a la zona. Es lo que nos explicaron con mucha puntualidad. Darle mayores niveles en donde la gente, si su predio es de 2 niveles, su uso de suelo es de 2 niveles, se les podría otorgar hasta 4 niveles. Esto la gente lo tiene que reflexionar en lo particular o de manera familiar, si esto ayuda o no ayuda. Lo que sí te puedo decir que hasta el día de hoy no hay un proyecto ejecutivo o una iniciativa que sustente la SODE o de la Ciudad de la Salud aquí en la Asamblea Legislativa. Puede haber dos rutas para definir que se establezcan las ODEs. Una es un polígono de actuación, que eso tiene la facultad y la atribución la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o la otra es por revisión de la Asamblea Legislativa y aprobación. En ninguno de los casos ha llegado aquí a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. O sea, te quiero decir que todavía el futuro de la SODE de Ciudad de la Salud
no sé si sea incierto, pero lo que sí te puedo decir con toda firmeza, con toda claridad, es que no tenemos un proyecto de SODE, Ciudad de la Salud, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces básicamente son, digamos que rumores, ¿no? O sea, si hay un proyecto, pero si no hay un proyecto ejecutivo, pues no podemos darle, no se le puede dar seguimiento, ¿no? Sí, un plan maestro que yo conozca, que ese es el término adecuado, el plan maestro de Ciudad de la Salud o ciudad administrativa, porque no solamente es uno lo que se planteó en un inicio, sino iba a ser Ciudad de la Salud, ciudad administrativa, ciudad agrícola, ciudad judicial, o sea, todo este tipo de proyectos urbanísticos que, si tú me lo preguntas, ha sucedido en otros países y en otras ciudades, ha habido desarrollo. Me parece que lo más importante es, no hay un plan maestro, pero sí debe de haber un orden urbano consensuado directamente con los vecinos, con las vecinas de la comunidad, con las asociaciones civiles, con los comités ciudadanos, con los expertos en la materia. ¿Se hablaría, por ejemplo, de una consulta pública? Me parece que también puede ser una de las rutas, por supuesto. La ley de participación ciudadana en la Ciudad de México permite esa ruta, claro, por supuesto. Vale. Y respecto a los parquímetros, va obviamente ligado, ¿no? Y bueno, por ahí ya vimos que también hay rumores respecto a que ya están próximos a ponerse, ¿no? Y también es una preocupación de la zona Torillo Guerra en particular, ¿no? Déjame nada más comentarte qué es lo que hemos vivido en términos de parquímetros, no en la delegación de Tlalpan, porque no los tenemos, lo que ha sucedido en otras delegaciones, Coyoacán, Benito Juárez, en otros lugares donde ya se han instalado, Miguel Hidalgo sobre todo. Por un lado, los propios ciudadanos han estado de acuerdo, con los parquímetros, algunas personas, otras obviamente en desacuerdo. En algunos lugares han solicitado la consulta ciudadana porque no se ha podido llegar a un consenso que permite tener claridad con respecto a la instalación de los propios parquímetros. Entonces lo que se ha tomado es, vayamos a la consulta, que es una herramienta que te permite la ley de participación ciudadana para que sepamos si se pueden instalar o no. Y me parece también fundamental resaltar que los parquímetros obviamente son generadores de recursos públicos. Entonces el programa Ecopark, que es el responsable de los parquímetros, tiene que tener claro en la ruta de instalación todos los mecanismos. Se instalan con el consenso del ciudadano, adelante. Si no hay consenso con los ciudadanos, entonces optar por las herramientas que permite la ley de participación ciudadana, que sea la consulta de la gente directamente. Una vez que podamos pasar esa situación fundamental, ver qué virtudes, qué defectos pueden tener los parquímetros. Obviamente se instalan, hay una recaudación, porcentaje de esa recaudación se queda para la mejoría de la comunidad, que en muchos lugares lo han solicitado. Hay ejemplos en la propia Ciudad de México que han sido ejemplos buenos en términos de que parte de esta recaudación se queda directamente para atender. Es un asunto como de mitigación en la zona. Se han atendido servicios como pueden ser banquetas, luminarias, recuperación del espacio público o ampliación del espacio público. Entonces me parece que es un tema que tiene que estar más allá de ser estigmatizado, tiene que ser discutido, comentado, analizado obviamente por los que vamos a ser afectados de manera favorable o contraveniente en los distintos lugares que se esté proponiendo instalar los parquímetros. Excelente eso que plantees el aspecto del diálogo, ¿no? Eso, al menos por lo que te conozco, si eres una persona muy dada al diálogo y al consenso, ¿no? Te voy a decir una cosa, me parece que el político no tiene otra herramienta, o tendrá varias herramientas, pero una de las herramientas más importantes es obviamente buscar los consensos, buscar el acuerdo, el diálogo, platicar con todos los sectores. Lo que menos podemos hacer es estar en una situación especulativa y en una situación obviamente en donde no se le consulte a la gente. Me parece que la ruta más adecuada para poder llevar a cabo los proyectos de gobierno o acciones de gobierno tienen que ser con el consenso de las y de los vecinos, de las y de los capitalinos. Perfecto. Ahora, entrando en materia de tu ámbito laboral en este momento, que es como legislador,
del Distrito Federal, me gustaría que nos dijeras o que nos informaras para que la gente supiera, porque muchas veces la gente no se mete a leer periódicos, entonces nosotros somos un medio de informativo, ¿no? Queremos informar. Me gustaría saber cuáles son las iniciativas que tú has subido a la Cámara para discusión o para aprobación en favor de nuestra ciudad. Bueno, son muchas los puntos y los temas que hemos tratado en tribuna. Déjame solamente resaltar algunos que me parecen importantes, que tienen que ver principalmente, y si tú me permites el tiempo, Alejandro, principalmente tenemos que analizar lo que es la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido el espacio, la entidad más vanguardista en términos de legislaciones. ¿A qué me refiero? Aquí se aprobó la despenalización del aborto antes de la 12ª semana de gestación. Se aprobó en un momento las sociedades en convivencia, que eso derivó en la modificación del Código Civil para que se permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, más allá de los tabúes, más allá de las cuestiones dogmáticas, lo que se pueda tener. Nosotros, la responsabilidad del legislador es otorgar a la ciudadanía herramientas legales que les permitan no ser sancionados. ¿A qué me refiero? Cuando teníamos una interrupción del embarazo, había una sanción. Hoy se tiene la herramienta que permite que la mujer decida, primero, con respecto a su cuerpo, y en segunda, con respecto a su propia definición con la acción que va a llevar a cabo, y que no tenga que ser penalizada por esa decisión. También te quiero comentar que la Ciudad de México cuenta con una modalidad de eutanasia, cosa que no se tiene en el resto del país, y le llamamos ortotanasia. O sea, estamos hablando de la ley de voluntad anticipada. No, ojalá y no sea el caso, pero si se nos presentara una enfermedad terminal, podemos decidir desde antes, ante notario público, ante representación de la Consejería Jurídica, que nos puedan desconectar. Porque muchas veces esta modalidad de ortotanasia, Alejandro, de hecho, es algo muy vanguardista en el mundo, Sí, y fíjate que ya llevamos varios años, llevamos por lo menos 6 años con esta legislatura, con esta ley. ¿Qué es lo que se refiere a la ortotanasia? A muchas personas las tenemos viviendo con métodos terapéuticos mucho más agresivos que la propia enfermedad, y la mantenemos obviamente la vida de manera artificial y con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Por eso esta legislatura, esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuvo a bien legislar en materia de una modalidad de eutanasia, que es la ortotanasia, y que se traduce en la ley de voluntad anticipada. También me tocó estar en esa discusión, yo lo voté a favor, fui parte de la discusión, y también estábamos viendo obviamente el tema fundamental de la donación de órganos. Es materia más federal, pero también a nosotros nos corresponde. Hemos tenido una serie de legislaciones favorables que permiten los derechos de las y los capitalinos. Yo puedo decir con toda seguridad, y lo podré obviamente reforzar, debatir, pero sobre todo poner en alto que esta es la ciudad de las y de los derechos de las y los ciudadanos. Esos son derechos para la gente que vive en la Ciudad de México. Otras materias que obviamente fuimos también vanguardia fue la ley de apoyo alimentario a los adultos mayores, que hoy se les entrega más de 1,000 pesos. Y que te quiero decir que en un momento nos acusaron de ser obviamente una acción populista, pero ya existía hace 50 años el Bono Sol en Bolivia, un apoyo de la misma naturaleza en Canadá, en los Estados Unidos, $1 mensual en Cuba. Entonces pudimos darle con esta ley también a las y a los adultos mayores de la Ciudad de México, una ley que promovió el Partido de la Revolución Democrática como izquierda gobernante aquí en la Ciudad de México, la posibilidad de sentirse independientes, de sentirse útiles a las y a los adultos mayores.
de que no sean un mueble. Lo digo con mucho respeto, pero es el término que ellos ocupaban, nos tratan como un mueble. Entonces pudimos crear toda una estructura legislativa que nos permita, hoy que nos permite tener una ciudad mucho más progresista y mucho más de vanguardia. Una vanguardia completamente. Y te voy a decir, respondiendo también la pregunta que tú me has hecho, en todos estos temas, en eso yo he participado, en eso yo he legislado. Suspensión del embarazo, ortotanasia, todos hemos tenido estos temas. Reducción de la edad para recibir el apoyo de adulto mayor, lo promovimos en una iniciativa, el diputado Arturo Santana y un servidor. Entonces hemos ido construyendo todo un marco normativo en la Ciudad de México que nos permita el crecimiento. Otra de las acciones que tuvimos como iniciativa fue modificar el artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano, que se refiere a los establecimientos mercantiles no mayores de 100 metros cuadrados y que sean de bajo impacto, que no sean table dance, que no sean vinaterías, que no sean bares, sino a lo que nosotros nos referimos es al pequeño establecimiento mercantil, que es una estética, que es una miscelánea, que es una peluquería, que es una ferretería. ¿Por qué? Porque prácticamente estos establecimientos mercantiles son familiares. El 75% de estos establecimientos mercantiles pequeños, el 75% son familiares. Y sabes que generan más de un tercio, mucho más de un, es más, casi ya estamos llegando al 50% de empleos en la ciudad. Entonces necesitamos darles condiciones de regularizar. Yo metí esta iniciativa, ya se dictaminó, hoy es ley completamente. Y hoy cualquier establecimiento mercantil, y aprovecho el espacio para mencionarle a las y los vecinos que nos están viendo, no solamente de la delegación de Tlalpan, sino de toda la Ciudad de México, que si tienen un establecimiento mercantil menor a 100 metros cuadrados y que es un establecimiento mercantil de bajo impacto, lo podrán regularizar ante la instancia de la instancia jurídica de su delegación o directamente ante la CEDUBI. Me parece que eso es también un avance para estar garantizando completamente que los establecimientos mercantiles no sean susceptibles de ser extorsionados por nadie, lo digo en general, por nadie completamente. O sea, se regularizan y ya pueden tener un establecimiento mercantil con certidumbre jurídica. Otro de los temas que también son polémicos, que no hemos podido llegar a la dictaminación, es la ley de gestación subrogada. Déjame comentarte en este tema, o sea, es la renta del vientre materno. Desafortunadamente, un porcentaje muy importante de mexicanos, en su totalidad, tienen algún problema de infertilidad. Y sirva también esta entrevista para mencionarte, Alejandro, que se ha estigmatizado que principalmente es la mujer la que tiene problemas para procrear, pero los estudios médicos, tanto del Instituto Nacional de Perinatología como de otros institutos que se han dedicado a estudiar esto, los varones somos los que tenemos a veces la mayoría de los problemas de infertilidad. Y cuando obviamente no hay familia, cuando no se pueden procrear hijos, entonces obviamente esa familia vive un proceso muy complejo de separación, de culpas, de frustración, de traumas, de depresión. Pero si tú tomas hoy tu computadora y entras y dices, quiero un útero, quiero rentar un útero, te aparece todo un listado. Mujer sana, de piel blanca, estatura tal, tantos años, te cobro 500,000 pesos por prestarte mi útero. Te lo rento en 500,000. Entonces no hay nada que regule. Hoy en nuestra ley no hay nada que regule. Solamente el Estado de Tabasco cuenta con una legislación que permite ordenar la renta de úteros. Por eso a nosotros nos parece fundamental que podamos tener no solamente lo de gestación subrogada, que es la renta del útero. En este caso estamos pensando que no sea con fines de lucro, te lo quiero comentar, que sea altruista. Generalmente quien te va a prestar un útero a las personas que tengan un problema de infertilidad va a ser la propia familia quien lo va a estar prestando. Pero obviamente lo que queremos evitar es que se lucre con esto, porque no hay certidumbre. Si una mujer
a tu esposa, a ti, les prestaran, a tu pareja les prestaran un útero, ellos pueden decidir que después se quedan con el bebé, ¿no? O que a los, no sé, pasando las 12 semanas deciden mejor llevar a cabo una interrupción del embarazo. Entonces no hay certidumbre jurídica en este tema, por eso es muy importante. Digamos que es regular todo lo que está ya en práctica, no solamente regularlo, ¿no? Es que es eso, todo lo que te he comentado, ortotanasia, matrimonios de personas del mismo sexo, apoyo a adultos mayores, todos estos temas, estamos hablando del reflejo de la sociedad y el espíritu del legislador tiene que ser otorgar la herramienta jurídica para atender un problema, atenderlo, ordenarlo, regularlo. Ese es el espíritu del legislador. Entonces, en todo esto hemos trabajado. Te quiero comentar también que no solamente tiene que ver con iniciativas, tiene que ver también con puntos de acuerdo, con trabajo en comisiones, con foros, con trabajos que se dan de manera constante en este recinto, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aquí se discuten temas trascendentales, obviamente, para la ciudadanía. Hoy acabo de subir un punto de acuerdo para etiquetar aproximadamente 20 millones de pesos que vayan destinados principalmente a un problema fundamental que nos han platicado en el Ajusco Medio, en la zona de los pueblos, en la zona de Cuapa, en el centro de la delegación, que es el transporte público. Pero no solamente el transporte concesionado. Aclaro que no tenemos nada en contra del transporte concesionado, ni con la gente que vive del transporte concesionado. Lo que nos ha pedido la gente es transporte público de bajo precio, que es RTP. El RTP cuesta 2 pesos la corrida. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es darle condiciones a la gente. Cada legislador, el año pasado tuvimos la posibilidad de etiquetar 25 millones de pesos cada legislador para alguna obra o servicio en la comunidad de donde fuimos electos. El año pasado yo etiqueté dinero para atender asentamientos humanos irregulares, sobre todo para que no perdamos el suelo de conservación. El suelo de conservación está siendo depredado día con día. Etiqueté dinero para proyectos productivos, principalmente en la zona rural. Tenemos campesinos, tenemos proyectos de árbol de Navidad, que son hermosos y que desafortunadamente ahí se quedan porque no los compramos, porque nos gana Walmart, nos gana otra cadena de supermercados. Etiquetamos dinero para eso, etiquetamos para recuperar la infraestructura de los núcleos agrarios en Tlalpan, etiquetamos dinero para pavimentar, etiquetamos otra parte más, millones de pesos, 7 millones de pesos en módulos de juegos infantiles y en gimnasios al aire libre. Tenemos el deshonroso primer lugar en obesidad infantil y estamos llegando también a ser el primer lugar en obesidad en adultos. Por eso es importante que lo podamos hacer. En eso nos hemos gastado el dinero, bueno, en eso yo me lo he gastado, en eso yo lo he etiquetado. El año pasado lo etiqueté y en este año ya se está ejecutando la obra. Ya pavimentamos, ya comenzamos a instalar gimnasios y módulos de juegos infantiles. ¿Qué estoy pensando para el próximo año? Lo que te he venido platicando. Etiquetar el recurso que me corresponde, que sean 25 millones de pesos, para comprar entre 12 y 10 autobuses RTP con un costo de 2 pesos. Mandarlo principalmente en esta primera etapa a la Ajusco Medio y a la zona de los pueblos, con todo completamente cubierto, para que no vaya a haber, obviamente, alguna inconsistencia en el camino. Yo se lo etiqueto directamente a la CETRAVI, la CETRAVI lo estará destinando a RTP y obviamente espero que pasando el primer trimestre del próximo año nos acompañes, obviamente con tierra firme, a dar el banderazo de salida a los autobuses de RTP con un costo de 2 pesos. Es parte del trabajo legislativo que hemos hecho. Es parte de la labor que hacemos. Te quiero decir que también hemos subido a tribuna infinidad de ocasiones y hemos fijado posición al respecto de temas fundamentales que no legisla esta asamblea, que por cierto nos hace falta una reforma política en la Ciudad de México, pero que hemos atendido temas como la reforma educativa,
nuestra posición firme, decidida en términos de la reforma educativa, la reforma hacendaria también, pero sobre todo en términos de la reforma energética. Nosotros hemos sido firmes y contundentes que esta reforma energética está despojando del recurso más importante a México, a los mexicanos y a las generaciones de mexicanos que vienen. Ya nos despojaron. Pemex está entre las 10 empresas más rentables del mundo y hoy ya no nos pertenece. Por eso también desde esta tribuna hemos fijado posición, hemos fijado una postura firme de que vamos por más de 2 millones de firmas para lograr la consulta en el 2015 y que la reforma energética tenga obviamente que regresar Pemex a los mexicanos. No tiene hoy ya ningún valor festejar obviamente la expropiación petrolera. Si el general Lázaro Cárdenas del Río viera esto, se vuelve a morir. Así es. Ahora que tocaste el aspecto de los pueblos, hay una cuestión que también es una problemática actual, que es el Walmart en San Pedro Mártir, ¿no? Donde por cierto tienes tus oficinas de atención ciudadana, ¿no? Que hay incertidumbre, ¿no? Y lo que también comentabas, esta cuestión, o al menos desde el punto de vista personal, creo que los centros comerciales de este tipo merman los ingresos y hay fuga de capital en los pueblos, en las zonas en donde se establecen. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? Yo he vivido en San Pedro Mártir, en Orquídea. Soy de San Pedro Mártir, en la parte de la Arboleda. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Hoy hay una economía que trabaja ya en todo el pueblo de San Pedro Mártir y San Andrés Totoltepec, Chimalcoyoc, que son los pueblos más cercanos a esta construcción. Ha habido una movilización de manera permanente por parte de vecinas, de vecinos, que han solicitado que no se construya este Walmart. Son muchos aspectos. A mí me parece que la identidad, la parte identitaria del pueblo, de los pueblos, barrios, de la Ciudad de México, tiene que ser cuidada y protegida. Yo como presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana he recibido infinidad de solicitudes de organizaciones, de asociaciones constituidas que defienden los pueblos y colonias, barrios nativos originarios de la Ciudad de México. Y sí podemos sacar a cuentas y hay estudios muy claros que determinan que este tipo de construcciones impactan a los pueblos nativos que existen todavía en la Ciudad de México y que es necesario que podamos nosotros reflexionar al respecto. Hay vecinos, he escuchado, tú bien lo comentas, yo tengo un módulo de atención ciudadana muy cerca de esta construcción y hay vecinos que han dicho que sí quieren el Walmart y otros tantos han dicho que no quieren este Walmart. Me parece que tendremos que ocupar nuevamente las herramientas. Yo aquí haría la recomendación a la licenciada Marisela Contreras, a Mari, que es una compañera que conocemos desde muchos años, que se pudiera consultar directamente a los vecinos del pueblo de San Pedro Mártir para ver qué es lo que desean con respecto a este Walmart. Sin duda podemos cuestionar muchas cosas, ofrecen un empleo, pero empleo mal pagado, una situación muy compleja y obviamente el impacto directamente a todas las demás tiendas, comercios que hay. Me parece que es una competencia completamente desleal y que se puede ver desde muchas ópticas, desde muchos ángulos esta problemática del impacto urbano, del impacto directamente en los usos y costumbres, de la parte cultural, de la parte económica. Me parece que es un tema fundamental que se tiene que obviamente estar valorando. Perfecto. Hay otro tema también que me parece interesante que comentaras, es la legislación respecto al cobro de estacionamientos en los centros comerciales, en prácticamente en todos lados, ¿no? Te cobran estacionamiento, siendo que eso debe ser parte de un servicio de estos
comercios, ¿no? O centros de servicio. Sí, sí. ¿Qué hay al respecto? Bueno, es que podemos ir a muchos extremos en ese tema. Fíjate que, nuevamente, el establecimiento mercantil, el de autoservicio, el centro comercial, en este caso decíamos del Walmart de San Pedro Mártir, que por cierto, déjame comentarte que también propuso una iniciativa para la ley de pueblos originarios de la Ciudad de México. También he propuesto una iniciativa al respecto. Tú vas a hacer, obviamente, uso del establecimiento, vas a comprar, obviamente vas a gastar en ellos, vas a comprar. Ellos tienen una utilidad maravillosa, ellos tienen una utilidad que les va a beneficiar directamente, pero aparte te cobran el estacionamiento, te sellan tu boleto y te cuesta 3 pesos, si es que te tardaste 2 horas. Si no, obviamente la tarifa que está establecida, 12 pesos la hora. Y me parece que sin duda eso es un tema que tendremos nosotros que estar atendiendo. Desde mi punto de vista, no se tendría que pagar estacionamiento en esos establecimientos mercantiles. En Tlalpan se tienen muchos establecimientos donde obviamente tienes que pagar valet parking o tienes que pagar el estacionamiento. Y por cierto, tenemos el estacionamiento público más caro de todo el país en Tlalpan. ¿Crees que podrías meter para el próximo año una iniciativa en ese sentido para que se discutiera y se aboliera este tipo de cobros por parte de las empresas? ¿Crees que podrías hacer eso? Claro que sí, por supuesto. ¿Podrías comprometerte con los ciudadanos? Te quiero decir, nos hemos comprometido en muchas ocasiones. Cuando tuvimos aquí el grupo de mujeres que nos pedía que se legislara en materia de renta de útero o la subrogación del útero, pues obviamente, claro que estuvimos atendiendo esa solicitud. Cuando nos pidieron los campesinos de la delegación Tlalpan recursos, porque se les redujo de 17 millones a 3 millones, metimos nosotros 3 millones para atenderlos. Sin duda, sí, te quiero decir que retomamos esta propuesta y nos comprometemos a armar una estructura legislativa, un producto legislativo que primero demos a conocer a los ciudadanos y posteriormente que cuente con la aprobación de ellos, principalmente con nuestros vecinos de Tlalpan. Una vez que nos los entreguen, obviamente presentarlo ante la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Genial, pues digamos que para medio finalizar, me gustaría saber cuáles son los beneficios que estás brindando o los programas que tienes en tu centro de atención en San Pedro Mártir. Yo vi por ahí que tenías algo de becas para Sí, estudiar, sí. etcétera, ¿no? Nos gustaría que nos dieras esa información para que sea de conocimiento de todos, ¿no? Te puedo comentar que lo más importante de ser legislador es las puertas que puedes abrir, la gente que puedes conocer y que puede ayudar. Por ser legislador me ha permitido hablar con instituciones públicas y privadas para que podamos tener la posibilidad de otorgar esas becas, que déjame decirte que la educación son de los nuevos proyectos, de las nuevas políticas sociales de última generación que se van a atender. La tecnología y la educación es una fórmula exitosa, maravillosa, noble, y en esa materia vamos a proponer muchas acciones. Si tú me permites después unos minutos te lo comentaré, pero sí, sin duda las becas se otorgan en el módulo. ¿Qué más tenemos? Asesoría legal en todas las materias. Mira, tenemos juicios testamentarios, familias que se están peleando por los bienes porque murió el papá o el abuelo intestado. Asesoramos en esa materia, en divorcios, obviamente en violencia familiar, en muchos temas hemos estado actuando. También hay muchas personas en la delegación de Tlalpan que tienen problema con Hacienda y su problema lo ven muy grande, pero cuando se les explica por parte de los expertos, contadores, los dejas mucho más tranquilos y das una ruta de cómo poder solucionar su problema. Entonces hay asesoría legal y contable también. Hemos tenido jornadas, esas ya nos encargamos nosotros, médicas directamente, odontológicas también. Tuvimos un problema de ingeniería de barrio, si nos pedían hacer un plano de un muro de contención, de un talud, de una banqueta, pues también se le otorgaba el servicio a la gente. Esos son los servicios.
metimos 2 servicios más que nos parecen maravillosos, nobles también. Un programa de abasto, que yo como legislador lo he echado a andar, y mensualmente apoyamos a la gente de 2 formas, obviamente con un producto básico que se les entrega y segundo, es al mismo precio. Esto es, te quiero decir que como legislador lo he llevado a cabo. En el módulo prácticamente no, porque todos los servicios que otorga el módulo tienen que ser completamente gratuitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahorrándole el flete a la gente. No necesitan el traslado, no necesitan pagar pasaje para llegar a la central de abasto. Nosotros tenemos camionetas que van a la central de abasto, compran el producto, legumbres, fruta, y lo traemos nuevamente a Tlalpan al precio que lo compramos allá. Nosotros nos encargamos obviamente del transporte. Lo que se necesita es acercar obviamente un beneficio a la gente. ¿Qué otro proyecto más tenemos? Desasolve de fosas sépticas. Tlalpan, en un gran porcentaje, Tlalpan no tiene drenaje sanitario. Entonces estamos desasolvando fosas sépticas, estamos drenando sótanos. Fíjate que el drenado de sótanos ha sido en la zona de Villacuapa principalmente. Ahí los edificios necesitan tener un nivel que permita la funcionalidad de la propia estructura del edificio, que tenga un movimiento que no le permita tener un accidente. Entonces de repente estos sótanos se llenan de basura, se llenan de agua obviamente, y nosotros los drenamos, nosotros los hemos limpiado. O con este mismo camión que tenemos, que solamente tiene capacidad de 4 metros cúbicos, vamos a algunas casas y obviamente desasolvamos fosas sépticas. Esos son de los trabajos que hemos hecho y obviamente queremos traducirlo en políticas públicas. Me parece que la delegación Tlalpan necesita atender temas como inseguridad, que es fundamental que lo estemos atendiendo, pero que no solamente digamos qué vamos a hacer. Todos los políticos dicen vamos a hacer esto, pero nunca nos dicen cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Nosotros sí estamos diciendo de manera muy puntual cómo, cuándo, cómo y el dónde. Lo comenzamos a hacer el año pasado cuando recorrimos toda la delegación y nos dijeron, a ver, necesitamos la recuperación de este espacio público. Necesitamos un módulo de juegos infantiles y un gimnasio al aire libre. Lo resolvemos con todo gusto. Qué bueno que me dices que lo vas a hacer, pero dime con qué y cómo y cuándo estará. Y les dije, bueno, yo tengo 25 millones que como diputado puedo etiquetar. De ahí les dije con qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y en dónde va a estar. Entonces lo que hicimos es, de estos 25 millones, compramos módulos de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, les dimos el cómo y el qué y el cómo a la gente. La cuestión de la prevención del delito, ¿no? Completamente, para atender no solamente la prevención del delito, el sobrepeso, la cultura de hacer ejercicio, pero también la recuperación del espacio público, obviamente porque el esparcimiento es fundamental. ¿Qué otra actividad hemos tenido en el módulo? Entradas gratuitas a los cines, hay muchos cines en Tlalpan, hemos llevado más de 20,000 personas de manera gratuita al cine. Hemos hecho simulacros con la gente, no tenemos una cultura de la prevención en la delegación Tlalpan. Necesitamos incentivar esa cultura de la prevención y entonces se dio de manera virtuosa platicar con Cinemex, nos permitió el ingreso de gente en todas sus salas, en sus cines, y pudimos tener no solamente el momento de esparcimiento, porque sí me gusta aclarar este tema, Alejandro, no fueron los niños. ¿A quién invitábamos? A los niños, a sus papás, a sus abuelos, y si querían llevarse a sus tíos, se llevaban a sus tíos. ¿Por qué? ¿Qué estamos fomentando? La integración mucho más del vínculo familiar, Eso es lo que estábamos haciendo. Entonces obviamente damos una base mucho más certera en términos de que el padre pueda hablar con la hija o que pueda interactuar con sus hijos, con la mamá, no que solamente la mamá sea quien se encargue. Entradas a Six Flags, también pudimos ya llevamos miles de personas a Six Flags, que es un parque de diversiones no barato. Obviamente quien se ha beneficiado
de estos programas por convenios. Six Flags, agradezco el apoyo que nos dio porque las entradas son completamente gratuitas, y con Six Flags hemos logrado que gente que no tiene la posibilidad de pagar un boleto hayan entrado de manera gratuita. Otro servicio que hemos dado en el módulo de atención y orientación y quejas ciudadanas de un servidor ha sido viajes también a Xochimilco, en donde pueden tener acceso a trajineras de manera gratuita. Ya los alimentos se encarga la gente que va, pero nosotros por convenios, obviamente con los dueños de las trajineras, con gente nativa de Xochimilco, logramos que nos permitieran el acceso de manera gratuita. Esto es de tantos temas que nosotros llevamos a cabo en el módulo de orientación y quejas ciudadanas, pero también la recepción de gestión. Fíjate que tenemos el primer lugar de atención de toda la demanda que ha llegado. Logramos el primer lugar de todos los legisladores de la ciudad. ¿En tu módulo? En el módulo de un servidor. Perfecto. Pues, ¿quieres agregar algo más en particular, algún tema que te interese tratar? Sí, si tú me lo permites, de manera muy breve comentarte qué ha sucedido. El tema de los grandes desarrollos en Tlalpan es un tema que nos interesa por dos aspectos. Primero, porque hemos visto que toda la zona de Padierna, Popular Santa Teresa, el Ajusco Medio, han crecido los desarrollos inmobiliarios. ¿Quién es el que gana? El desarrollador inmobiliario que vende ese departamento en 1,5 millones hasta 2,5 millones de pesos. Se violenta el uso de suelo. Se está violentando el uso de suelo. Esa zona no tiene uso de suelo para que puedan poner torres de 5 o 6 niveles. Se ha violentado. Pero aparte, se afectan los servicios en la zona y no hay una política de vivienda social para los propios tlalpenses. En el Ajusco Medio, en la zona de Mesa Los Hornos, en la zona de Santísima, en la zona de los pueblos, en un lote viven hasta 5 familias, en algunos casos 7 familias viven en un lote. Necesitamos como delegación atender el problema de la vivienda de interés social en nuestra delegación. Y obviamente los delegados dirán, esa no es materia mía, yo no tengo atribuciones y facultades, pero por convenios virtuosos con el INVI se puede llevar a cabo. Se pone en el terreno la delegación, se busca el financiamiento. Afortunadamente te quiero comentar que cuando entra el doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, vino una movilización que afectó fuertemente a la Ciudad de México, que fueron los maestros. Y era un tema federal. Se estaba discutiendo la reforma educativa. No tenía que ver con los capitalinos, pero los capitalinos fuimos los más afectados. El jefe de gobierno solicitó un bono de capitalidad y le otorgaron bono de capitalidad al gobierno de la ciudad, pero también vinieron varios ramos financieros, fiscales, que le bajaron, financieros principalmente, que le bajaron a las delegaciones. Y los precios, el presupuesto de las delegaciones creció de un año para otro. En Tlalpan, de 1.500 millones que se tenía, llegó a casi 2.000 millones. Me parece que una política pública que puede desarrollar las delegaciones es invertir esos recursos directamente en políticas públicas que beneficien a la gente, como es el transporte público, la seguridad y la vivienda de interés social. Me parece que esos son los temas que se nos han pasado. Hoy creo y soy un convencido de que ya no puede haber delegado que diga que la seguridad pública no le corresponde. Le corresponde, no está en sus atribuciones. El mando, el estado de fuerza, lo tiene el secretario de Seguridad Pública. Pero sí hay acciones de gobierno delegacional que ayuden, obviamente, a resolver el tema de la inseguridad. Y por último, también comentarte que, como presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, llegaron solicitudes de modificar el uso de suelo. Déjame ponerte un solo caso para la gente de Villacuapa. Hay un predio que está sobre Acoxpa y que está desde Prolongación División del Norte hasta Miramontes. Ahí ya habían solicitado un cambio de uso de suelo para construir edificios de lujo, una plaza comercial. Y te quiero decir que como presidente de la comisión, el dictamen fue en sentido negativo. ¿Qué necesitamos hacer específicamente?
No podemos colapsar esa zona. Ya la parte de Villacuapa, con las Narciso Mendoza, con todas las unidades habitacionales, con los colegios que tiene en todo este territorio, el Colegio de México, el CUM, la Universidad La Salle, el TEC de Monterrey. Hay una población flotante que llega a esta zona y que se vuelven nudos viales. Te quiero decir que con la responsabilidad de ser tlalpense, lo voté en contra. He votado modificaciones de uso de suelo en Tlalpan en contra completamente. Y esta ha sido la legislatura y la presidencia de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana que más usos de suelo ha rechazado en la historia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hemos rechazado infinidad de modificaciones de uso de suelo. No podemos densificar una zona que ya está altamente densificada y altamente colapsada. Tenemos que encontrar el equilibrio suficiente para otorgar vivienda de interés social para la gente de Tlalpan que lo necesita, cuidar que los desarrollos no sigan creciendo y colapsen en muchos sentidos la zona, pero sobre todo proteger el suelo de conservación de nuestra delegación, porque somos el pulmón de la Ciudad de México, somos los principales aportadores de servicios ambientales, somos la zona de mayor permeabilidad. En nuestra zona alta, en la zona de la montaña, es la zona de mayor infiltración, de recarga del acuífero. Obviamente en la parte de abajo la potabilizan y nos la regresan por tandeo, por la red o en pipas. Entonces sí tenemos que tener claridad en estos temas. Necesitamos también tener una política muy precisa. Entre el año pasado y este año etiqueté 7 millones de pesos para que se realizaran estudios de desarrollo urbano por asentamiento o estudios de impacto urbano ambiental para que les modifiquen el uso de suelo. Fíjate, Alejandro, que Tlalpan es la segunda delegación con más asentamientos humanos irregulares. Tenemos 192 asentamientos humanos irregulares. Después de Xochimilco, somos la delegación que más asentamientos humanos irregulares tiene y donde viven miles de familias. Más de 50,000 personas viven en los asentamientos humanos irregulares. Necesitamos una política que ordene los asentamientos humanos irregulares. No solamente tiene que ser responsabilidad del vecino. La gente, ¿por qué llegó ahí? Por necesidad. Y te quiero decir que no son paracaidistas ni han sido gente que se ha robado esa tierra. Hubo alguien que les vendió. Son compradores de buena fe. Sin duda sí, violentaron el uso del suelo. Llegaron y compraron un suelo que le vendieron, pero que no le dijeron que era un suelo de vocación verde o de producción rural agroindustrial. Y la gente ya habita ahí. Y tenemos asentamientos que tienen 35 años de existir, 40 años de existir y no los hemos regularizado. ¿Sabes qué provoca esto? Que siga el crecimiento hormiga, una casa más, 2 casas más, que provoca corrupción, que provoca también que se siga depredando el suelo de conservación, porque hay un desdoblamiento natural de los asentamientos humanos irregulares. Pero si los ordenas, si les modificas el uso del suelo y defines barreras físicas reales, no un muro ecológico, que eso va a servir hasta para que se salte y le sirva de muro de colindancia, barra de colindancia. Necesitamos barreras físicas que realmente impidan el crecimiento. Entonces, bueno, yo agradezco mucho tu tiempo y obviamente a tierra firme, pero me gustaría poderte platicar de muchos temas más. Sí, esto es larguísimo. Que hemos venido revisando. Ese es el trabajo que realiza la Asamblea Legislativa y ese es el trabajo que realiza un servidor, Carlos Hernández Mirón, como diputado de la delegación de Tlalpan. Bien, pues concluimos como siempre con la pregunta más personal, ¿no? Estaba pensando y son 2 preguntas. Una, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? ¿Y cuál es tu película favorita y por qué? Uy, te voy a comentar. Hubo un libro que me transformó. Yo creo que los libros es una parte maravillosa, pero ya cuando lees de adulto es obviamente para tener mayor contenido. Hoy leemos muchas cosas, pero que tienen que ver principalmente con política, con políticas públicas, con eficiencia gubernamental. Pero un libro que a mí me transformó y que me gustó fue cuando estaba en la secundaria, Aldous Huxley, Un mundo feliz. Me dejó marcado
porque me di cuenta que tenía 13 años cuando lo leí. Y me acuerdo mucho cómo una situación casi idílica se puede volver un gran problema. Entonces te quiero decir que Aldous Huxley a mí me ayudó y me gustó, me apasionó y me transformó en mi concepción de las sociedades. Y fue a los 13 años, Un Mundo Feliz. Wow. Otra de las películas, me gusta mucho el cine alternativo, pero hoy no me gusta el cine de terror. No me gusta para nada. No me gusta. ¿Por qué? No es un asunto de pasiones, de miedos, no, sino no me llama la atención. Y te quiero decir que veo que es muy lucrativo. Pero hay una película de terror que me gustó mucho, que se llama El Gabinete del Dr. Caligari. Como que era un cine completamente mudo. De los 30 más o menos. Sí, entonces esta película transformó de manera maravillosa también mi percepción con respecto al cine. Hoy te puedo decir que obviamente Almodóvar, Cuarón, no lo comercial, pero lo independiente, lo alternativo de Cuarón es muy bueno. Y bueno, podemos hablar de muchos temas al respecto. Pero tanto este libro como la transformación de un servidor se dio en la adolescencia. En la adolescencia, yo creo que es la parte que te deja más marcada. Aldous Huxley, Un Mundo Feliz y obviamente El Gabinete del Dr. Caligari.